día, familia, iglesia, que el Señor te bendiga grandemente y qué bueno que podamos encontrarnos un día más y empezando una semana más. Ya estamos terminando el mes de junio, se nos fue la mitad del año ya se nos fue la mitad del año. Estamos empezando el mes de julio y yo te quiero recordar algo, que en el mes de julio, a partir del próximo lunes, lunes 5 de julio, empezamos unas nuevas jornadas de ayuno y oración congregacional. Esta vez este segmento de ayuno y oración va a ser de 21 días. 21 días. Y nos vamos a enfocar en la palabra de Dios. Nos vamos a enfocar en afirmarnos en la palabra de Dios, cómo entender una sana doctrina, qué es lo que la palabra de Dios es y debe ser para nosotros. Venimos ayunando, el primer segmento fue volver al primer amor, el segundo segmento venciendo el temor y el tercer segmento es afirmándonos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos el primer amor, vamos a dar lugar al temor. Y el temor da lugar a falsas creencias. Entonces, si nosotros volvemos al primer amor, derribamos fortalezas de temor, ahora corresponde que nos afirmemos en la palabra de Dios. O sea, esos miedos que hemos sacado, bueno, ahora, ¿cómo llenamos nuestra vida de pensamientos que no nos generen temor otra vez? Con la palabra de Dios. Y vamos a estar ayunando 21 días pensando justamente en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios tiene que ser para nuestras vidas. Así que yo te animo a que esta semanita que nos queda, vos te prepares, digas, bueno, sé intencional en las próximas jornadas de ayuno. Si las dos primeras dijiste, bueno, esto de ayunar y todo eso, bueno, yo te quiero animar que las próximas jornadas, los próximos 21 días de ayuno y oración, vos seas intencional con buscar que la palabra de Dios transforme tu vida. Y en este tiempo devocional, cada mañana vamos a tener un pensamiento especial para dirigir la oración y el ayuno de ese día. Así que yo te quiero animar, no te lo pierdas por nada. A partir del 5 de julio vamos a estar ayunando y orando como iglesia, como familia, para afirmarnos en la palabra de Dios. También te quiero recordar que si vos querés presenciar las reuniones, tanto el miércoles a las 19:30 como los domingos a las 11, envíes un mensaje por WhatsApp al número de la iglesia 11 59 20 1500. Ahí envías tu nombre, tu número de documento, porque tenemos que tener las listas por protocolo, y el día que vos decís yo quiero estar. Y desde la secretaría te van a confirmar si hay lugar o ya está todo ocupado y te van a ofrecer para el próximo culto. Así que, pero no pierdas la posibilidad de congregarte de forma presencial. Es un tiempo hermoso que se vive estando ya en casa de nuestro Dios. Así que yo te quiero animar a que vos envíes tu nombre, tu número de documento diciendo yo quiero participar en tal reunión y que la secretaría te asigne un cupo, así vos podés estar. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre un salmo que es muy conocido, es el Salmo 37, versículo 4, y vamos a estar hablando de recibir lo que nos da placer. Vamos a estar hablando del placer, y para eso te invito a leer el Salmo 37, versículo 4, que nos dice así: Deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Como te decía, es un pasaje muy conocido, pero hoy vamos a hablar sobre la búsqueda de placer. ¿Por qué? Porque posiblemente la búsqueda de placer, la gratificación silenciosa que todas las personas buscamos, es lo que está en nuestro ser. Todos necesitamos y queremos esos momentos o esas cosas que nos dan cierta gratificación, que nos dan placer. Muchas veces se asocia el placer con nuestra vida sexual, con nuestra sexualidad, pero debemos comprender que eso es tan solo una parte, es solo un área de nuestra vida. Ahora, la búsqueda de placer muchas veces se menciona como ¿cómo me daría un gustito? Seguramente esa frase vos la usaste o la escuchaste por lo menos. Bueno, es un gustito que uno se da cada tanto. Bueno,
Ese gustito es justamente la búsqueda de placer. Tal vez tiene que ver con el sueño de hacer un viaje o comprarte ropa, algo de valor que vos quieras comprar, o tal vez una comida con amigos, con familia, o un chocolatito por ahí dando vueltas, ahora en invierno que hace frío, un chocolatito a la noche con un café. ¡Wow! ¡Qué bueno que está!, ¿no? Pero es ese gustito y eso te da placer, ¿no? Y tenemos que reconocer que nosotros en la vida nos deleitamos con esas pequeñas acciones que nos gratifican, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir a gusto. También podemos considerar que muchos buscan su deleite, su placer, de maneras que son perjudiciales para sí mismos o para personas que las rodean. De hecho, si nosotros pensamos, los pecados se originan justamente en la búsqueda de placer. Pensamos que si el pecado no fuera placentero, nadie pecaría. Pero evidentemente el pecado produce placer y por eso pecamos. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que el pecado viene a nuestras vidas a satisfacer, a cubrir una necesidad, un deseo de gratificación, ese deleite que las personas buscan por distintas cosas. El pecado y el deleite, el placer, lo que hace es bajar muchas veces el nivel de ansiedad que uno tiene por distintas circunstancias que uno está viviendo. Ahora, cuando leemos este pasaje, tenemos que tener claro que es evidente que deleitarse, buscar placer, buscar una gratificación personal, no es pecado. Porque dice deleítate. O sea, si no, no lo diría. Buscar placer no es pecado. Lo que origina el pecado es la gratificación que es perjudicial. Y tiene que ver con en qué buscamos, dónde buscamos o de qué manera nosotros buscamos la satisfacción personal. El salmista lo que nos aconseja es que nos deleitemos en Dios. Deleítate en Jehová, deleítate en el Señor. La fuente de tu gratificación, la fuente de tu deleite, la fuente de nuestro placer personal debe ser Dios mismo. Y la realidad es que nuestra fuente de placer es Dios. Solo que muchas veces buscamos en otros lados. La voluntad de Dios, su palabra, los planes que Él tiene para nosotros, el propósito que Él pensó para cada una de nuestras vidas, es lo que debe generar en nosotros esa satisfacción personal que cubre nuestras necesidades justamente de hallar placer en la vida. Cuando Dios no es la fuente de nuestro placer, vamos a tener que buscar en otras alternativas para suplir esta necesidad. Y cuando buscamos fuera de Dios suplir esta necesidad, es cuando caemos en violentar la voluntad de Dios. Es decir, caemos en pecado. Porque creemos que podemos hallar el placer personal fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso el salmista dice, deleítate en el Señor. Pero dice algo más todavía este salmo. Dice que si nosotros nos deleitamos en el Señor, Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que Dios atiende nuestros deseos personales. Siempre lo decimos y sabemos que el corazón es engañoso. Dice la palabra que no hay nada más engañoso que el corazón. Entonces, ¿cómo puede ser que la Biblia diga que Dios va a conceder las peticiones de tu corazón? Ahora, si Dios quiere suplir tus deseos personales y el corazón es engañoso, ¿cómo dice esto? Y la respuesta es simple. Es mucho más simple de lo que nosotros pensamos. Cuando nuestro deleite, esto es placer, o sea, si vos buscas deleite en el diccionario, una de las acepciones de deleite es justamente placer. Si tu deleite, tu búsqueda de placer, tu gratificación personal, el gozo, la satisfacción personal se centra en la persona de Dios,
nuestro corazón solo va a desear las cosas que están en el corazón de Dios. ¿Me explico? Cuando tu deleite es Dios, tu corazón lo único que va a desear es la persona de Dios. Es todo lo que Dios quiere para tu vida. No vamos a querer cosas alternativas. De hecho, las cosas alternativas no nos van a satisfacer. Nuestro deseo personal no va a estar en lo que el mundo ofrece, sino en lo que Dios quiere. Con lo cual nos tiene que hacer pensar en este tiempo cuántos deseos personales nosotros tenemos que hoy están basados en cosas alternativas a la voluntad de Dios. Pensá rápido, ¿qué cosas vos hoy querés que vos decís, esto qué bien que me vendría, cómo me gustaría esto, pero que no es precisamente la voluntad de Dios? Y lo que debemos entender es que el Señor quiere ser nuestro todo en nuestra vida. Que nosotros podamos hallar en Él nuestra plenitud de vida. Acordate que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y una vida para vivir en plenitud. Si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida y Él es nuestro placer, Él es nuestro deleite, no vamos a tener necesidad de buscar otras cosas. No vamos a tener la necesidad de buscar placer fuera de Dios, porque Dios es el que va a suplir todo lo que nos hace falta, aún esa gratificación personal que muchas veces necesitamos. Entonces, cuando nuestro deseo personal coincide con el deseo del corazón de Dios, que es nuestro deleite, nada puede impedir que Dios conceda esas peticiones. Si vos querés que Dios conceda las peticiones de tu corazón, que tu deleite sea el Señor. Pone a Dios como el centro de tu búsqueda de satisfacción personal. Dios te va a dar un corazón conforme a su corazón. Y entonces ahí sí, todo lo que pidas, Él te lo concederá. Que este sea un desafío para nosotros. Dejemos que el Señor nos ministre y que su Espíritu Santo forme en nosotros un corazón que se deleite en el Señor. Que tu búsqueda de placer, que tu gratificación personal, que tus gustitos se centren en la voluntad de Dios para tu vida. Entonces ahí sí, todo lo que tu corazón desea va a estar en la misma sintonía de todo lo que el corazón de Dios desea para vos. Entonces, cuando el deseo de tu corazón es igual que el deseo del corazón de Dios para vos, Dios está dispuesto a derramar sobre tu vida todo lo que vos deseas. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos bendecir y darte gracias por tu palabra. Señor, y te pedimos que nos enseñes a deleitarnos en vos. Señor, que vos seas nuestra satisfacción personal, que vos seas nuestro gozo, que vos seas nuestro deleite, nuestro placer. Señor, que no encontremos más placer fuera de tu presencia, para que todo lo que nuestro corazón desee sea lo que está en tu corazón. Señor, que nuestras peticiones estén en perfecta consonancia con lo que está en tu corazón. Y ahí sabremos que todo lo que pedimos lo recibiremos. Señor, queremos deleitarnos en vos, para que nuestro corazón te agrade a vos y seamos un solo sentir, tu corazón con el nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga grandemente. Te recuerdo que mañana martes tenemos nuestro día de ayuno congregacional. Ahí,
hacer precalentamiento para la próxima semana. Y 8:30 nos encontramos para un nuevo tiempo devocional. Chao, hasta mañana.